Hola, mi nombre es Félix Abraham Agúndez Osuna y el día de hoy quiero hacer un pequeño tutorial acerca de lo que son las relaciones colectivas de trabajo, coaliciones, sindicatos, federaciones y confederaciones. Primeramente iniciaré hablando sobre lo que son las relaciones colectivas de trabajo. Es toda relación laboral en donde no solamente interviene el trabajador y el patrón, sino que también interviene una tercera figura. Esta tercera figura puede ser una coalición, que es un grupo de trabajadores temporal que se unen para defender algún ideal o algún tema en específico. También pueden intervenir un sindicato. Los sindicatos ya son organizaciones de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses o ideales. En el artículo 360 de nuestra Ley Federal de Trabajo, los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales. Estos obviamente son formados por personas de un mismo gremio. Un ejemplo que podemos citar es el CENTE, que es el sindicato que agrupa a los maestros a nivel nacional. Como segunda opción pueden ser también de empresas. Un ejemplo que podemos citar aquí podría ser el sindicato de trabajadores de Sabritas, que obviamente defiende los ideales de los trabajadores de esta empresa en específico. También pueden ser de industria, que estos están formados obviamente por personas que trabajan en una industria en común, en una rama de la industria. Un ejemplo que podemos nosotros mencionar es, por ejemplo, el Nacional Minero Metalúrgico. La cuarta opción podrían ser nacionales de industria, que están formados por trabajadores que prestan sus servicios a una o varias empresas, pero que esté presente en varias entidades federativas. Por ejemplo, podríamos citar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Terraceros, Conexos y Similares de México. Es un ejemplo. Y la quinta sería de varios oficios, que está formado por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio que se trate el número de trabajadores de la misma profesión sea menor de 20. ¿Okay? Obviamente que no tienen tanta gente para poder formar su sindicato ellos solos, entonces pueden unirse varias profesiones para hacer un sindicato y defender sus ideales. Un ejemplo que podemos citar de estos podría ser el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria de Transporte y de la Construcción en general, similares y conexos de la República Mexicana, el CTM. Siguiendo con el tema de los sindicatos no nada más pueden ser de trabajadores, también pueden ser de patrones. Los de patrones pueden ser formados por una o varias ramas de las actividades, diferentes patrones, o pueden ser nacionales, formados por varios patrones y varias ramas de la industria, ya que pues obviamente patrones son menos, pues sí tienen que ser varios patrones y pueden ser de varias entidades federativas sin ningún problema. Y pueden formar parte de estos sindicatos de patrones todos los empleados que tengan más de 15 años trabajando en la empresa. Los únicos que no podrían formar parte ni de los sindicatos de trabajadores ni de los sindicatos de patrones son los de personal de confianza. Obviamente porque estos tienen un contrato que les da parcialidad sobre la empresa. Ellos tienen que estar al favor de la empresa únicamente porque son el personal de confianza. Las federaciones son el conjunto según nuestra ley, de dos sindicatos o más que se unan para obviamente defender estos ideales de sus trabajadores o de los patrones en todo caso, y al unirse se conforma una federación. Para convertirse en una confederación ya sería la unión de varias de estas federaciones para que ya se considere una confederación. Obviamente ya es a nivel nacional. Puede ser, por ejemplo, si hubiera, no sé, de varios bancos específicamente, un ejemplo, no sé, los de trabajadores de Bancomer, los trabajadores de Santander, los trabajadores de Scotiabank, no sé, y al final de cuentas todos son de la misma industria, se juntan pero a nivel nacional, y entonces obviamente estos sindicatos diferentes forman una federación de sindicatos, cada quien en su empresa, cada quien a lo mejor cubre cierta parte de la república o a lo mejor toda.
son ejemplos, no es que exista una confederación, una federación de este tipo de sindicatos, pero ese podría ser un ejemplo que podríamos citar. Además de esto, la función de los sindicatos siempre, en la teoría, es defender los ideales de los empleados o del patrón, es ayudarlos a ser un intermediario y aparte de ser el representante de ellos ante cualquier situación. De aquí es donde se forman los contratos colectivos de trabajo, donde se pretende obviamente dar al empleado mayores prestaciones, no sé, otras cosas adicionales como lo son los vales de despensa, a lo mejor seguros de gastos médicos mayores, más vacaciones, más utilidades, muchísimas otras cosas que en teoría los sindicatos deben de hacer. Esto digo en teoría, ¿por qué? Porque obviamente hoy en día los sindicatos hay mucho conflicto de intereses y muchos de los sindicatos existentes ahorita apoyan más a la empresa o al patrón porque es el que da el dinero de cierta manera y obviamente dejan de ver y de velar por los empleados. Podría citar muchos ejemplos. Yo en el sindicato anterior que estuve, la verdad, el sindicato solamente velaba por los intereses del patrón y el empleado siempre quedaba de lado. Entonces sí es como que pierden la virtud para lo que fueron creados y pues a final de cuentas, quieran o no, nosotros somos los que pagamos esa cuota sindical que los mantiene vivos, que los mantiene funcionando y ellos dejan de hacer la función para la que fueron creados, que es defender al empleado, ¿no? Y se pasan del lado del empleador porque a lo mejor reciben alguna remuneración económica o los intereses obviamente se ven ahí conflictuados. No todos los sindicatos son iguales, no todos los sindicatos dejan de hacer o se desvirtúan, pero en este último que yo estuve, la verdad sí se totalmente perdido de lo que era su virtud o su razón de ser, pero en teoría esto es lo que hacen los sindicatos. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro el tema de los sindicatos. Es un pequeño tutorial nada más como para explicar y dejar un poquito claro con ejemplos qué son los temas que vimos de relaciones colectivas de trabajo, coaliciones, sindicatos, federaciones y confederaciones. Me despido, un fuerte abrazo a la distancia. Saludos.